Ángel, cuéntanos un poco cómo ha sido esta acogida que tuvo La Granja en el Festival Internacional de Cine de Aruba. Pues el Festival de Cine de Aruba ha sido, además de generoso y nos han tratado súper bien. eh, el público de Aruba ha sido un público que ha estado muy receptivo. Se quedaron hasta el final, se quedaron hasta el Q&A, hicieron preguntas inteligentes. eh, Al final hablaban conmigo, me comentaban el impacto que les dio la película. Hubo una persona que me dijo, yo iba a ver otra película, pero después de ver la tuya me tengo que ir a casa a pensar un poco. Porque es una película pesada, pero la recibieron bien. ¿Dónde crees precisamente que radica ese punto de conexión de la gente con la película y que haya gente que precisamente haga comentarios pues como ese que te hicieron? Pues en La Granja yo me fui por una vena más neorrealista y tratar de hacer los personajes mucho más accesibles. Yo sigo a los personajes de una manera más, casi como documentando su vida y toman acciones cotidianas que todo el mundo las hace. Hablan normal, es algo que es bien relacionado. Entonces también pinto una realidad eh, que en el marco de la película cualquier persona de cualquier parte del mundo se puede relacionar. O hay un sector de tu nación que es como esto. O sea, traté de crear una atmósfera que todo el mundo pudiera identificarse. Entonces yo creo que cuando llevo estos personajes a tomar unas decisiones que impactan, pues ya la persona estaba metida en ese journey, ya se lo estaban creyendo y pues ahí es que viene el impacto porque ya yo estoy contigo. Traté de llevarlo de esa manera. Para las personas que no han visto todavía el filme, ¿qué le podemos decir? ¿De qué va esta película y por qué deberían sentarse a verla? Claro, no, la película son tres historias que se entrelazan de diferentes personas tratando de buscar la felicidad y las repercusiones que esto les trae y los lleva al límite. Entonces, pues obviamente es una decisión, son decisiones humanas, decisiones bien fuertes que uno toma cuando está bajo presión, tratando de buscar un bien, ya sea personal aunque esté mal. Algo que quizá muchas personas se preguntan después de ver la película es si ese Puerto Rico que se muestra ahí es el Puerto Rico que existe ahora mismo o si es una historia sacada de la ficción, de pronto puesta en un contexto donde ocurren cosas similares pero no idénticas. Sí, es la segunda, definitivamente. Hay un poco de todo. La película me voy por el lado de la ficción, yo lo exagero un poco. No, la isla no es completa así. Hay áreas que son así, la isla es preciosa, tiene sus playas, tiene todo bonito. Eh, la gente es bonita, la gente trabaja, la gente es honesta. Pero también está esta otra parte que tampoco se le puede echar un blind eye, como quien dice. Hay que mirarlo, estudiarlo y más allá del que las personas sean así, sino qué lleva a las personas a que sean así. Y quizás el vistazo que se le puede dar no es tanto de juzgar a las personas, sino qué podemos hacer para que las personas no actúen así. Y yo creo que ese es el diálogo que se abre cuando la gente ve la película. Una crítica que a veces algunos cineastas hacen, especialmente pues en nuestros países, en América Latina y el Caribe, es que no existe suficiente apoyo por parte de los organismos del gobierno para promover a los directores jóvenes, a los directores nuevos. En el caso tuyo y en Puerto Rico, ¿sí existe ese apoyo o todavía falta un poco? ¿Cómo ves esa situación? Pues hay un organismo, se llama la Corporación de Cine de Puerto Rico. Ellos se dedican más al 40% del tax cut, que es bastante agresivo para las diferentes películas que vienen de Estados Unidos. Y en eso han sido muy eficientes. Han habido muchas películas y eso trae mucho trabajo. En cuanto a los cineastas locales, ellos tienen una convocatoria que se abre anualmente donde la gente somete los guiones y participan y les dan un dinero que es un préstamo y así es que los cineastas locales hacen películas. En el caso mío, La Granja se hizo con otra iniciativa que se llama Collab, donde pidieron guiones, yo trabajé el guión, lo entregué, fui uno de los guiones que ganó, ganamos dos
y yo fui uno de los que ganó, y con esos $250,000 fue que yo pude hacer la película. En cuanto a herramientas para cineastas locales, mi experiencia es que siempre hay espacio para mejorar. Debe haber más atención al cineasta local que a los extranjeros. O igual, ¿sabes? Pero que sea equitativo, que se me haga más fácil. Yo pienso que ellos pueden mejorar en esa parte un poquito, pero no quiere decir que del todo no ayudan. En este momento todavía la película no se ha proyectado en Puerto Rico. ¿Cuál crees que va a ser la percepción de la gente o qué esperas que pase con esta película cuando llegue a las salas de cine de la isla? Yo espero que la percepción del público sea bien recibida de la misma manera que reciben cualquier otra película. El puertorriqueño creo que está ansioso por ver, le gustan las cosas locales, apoyan lo de uno cada vez que sale algo bueno y de calidad y que se reconoce a nivel mundial, somos bien orgullosos de eso. Y yo espero que la reciban de la misma manera que reciben cualquier otra película. En este momento, por fuera de Puerto Rico, ya la gente te ve como una de esas caras nuevas del cine latinoamericano. ¿Qué sigue para ti en este momento? ¿Ya hay otra película en mente? ¿Ya tienes otro guión? ¿Tienes alguna idea específica sobre tu próxima película? ¿Qué va a pasar? Pues estamos trabajando, ya estoy trabajando en un guión que esperemos que ya esté terminado pronto. Hay una película dominicana que se está trabajando también, que ya pronto empieza la producción. Y estoy ahora mismo en el proceso de leer guiones y buscar proyectos. Pero hasta ahora lo más cercano que tengo es una película dominicana. Ok, ¿y qué le dices a esos directores jóvenes o a esos escritores o actores que de pronto empiezan su carrera y se dan cuenta que la cosa no es tan fácil y a veces como que prefieren tirar todo por la borda? Que no se quiten, que lo sigan, que busquen ayuda donde puedan y aunque no se las den, que sigan, que lo van a lograr. Ahora mismo ya hasta los celulares tienen cámaras, por ahí tú empiezas y poco a poco puedes lograrlo. O sea, never quit, eso es lo único que te voy a decir. Okay, muchas gracias. Gracias.